las enseñanzas del cordobazo. Como nos acordamos que existe la juventud, le pusimos 1969, el Rodrigazo, 1975, y la rebelión, 2001. El cordobazo. El año 1969 comenzó con el arriba nervioso y el abajo que se mueve, que ya vamos a escuchar a los olimareños, un tema hermosísimo que hace referencia al Uruguay, pero también sirve para Argentina porque la situación prerrevolucionaria era en todo el continente. El Che Guevara no se equivocó en ir a Bolivia. Las luchas obreras, estudiantiles y populares se extendían como reguero de pólvora por las provincias argentinas y alcanzaron su punto culminante el 29 y 30 de mayo. La CGT Nacional había llamado una huelga general el día 30. El sindicalismo de liberación, encabezado por Agustín Tosco y otros gremios combativos, consideró que había que comenzar el 29 con abandono de los lugares de trabajo a las 10 de la mañana. Hacer asamblea, explicar los objetivos, deliberar y marchar al centro de la ciudad. Y sumar a la burocracia bandorista, decir la burocracia bandorista, decir lo peor del sindicalismo argentino de la época, peor y poderoso del sindicalismo peronista y argentino de la época, y otros gremios peronistas. Allí se dirigió Agustín, se reunió con Elpidio Torre de Lesmata y se acordó la movilización al centro de la ciudad. Todavía no había sido el cordobazo, se acordó una movilización en un día de huelga. Hay fisuras ya en ese momento dentro del propio peronismo, ¿no? Sí, sí. Tenemos las dos CGTs. Claro, hay dos CGT. Buena acotación. Sí. Cuando las columnas marchaban hacia el centro, corrió la noticia que la policía había asesinado al obrero Máximo Mena. La indignación se sumó a la organización, por lo que la masa movilizada sobrepasó la represión. La población se sumaba o colaboraba y los universitarios jugaban un destacado papel. La ciudad fue ocupada, actuaron piquetes y francotiradores. La policía se encerró en sus madrigueras, por lo que la dictadura debió recurrir al ejército, que fue acuartelado en todo el país. Yo estaba en San Martín de los Andes y nos acuartelaron para salir a reprimir el cordobazo. San Martín de los Andes está lejos de Córdoba, ¿no? Bien. Estabas haciendo el servicio militar. Haciendo el servicio militar. Y las unidades del tercer cuerpo reprimieron al heroico pueblo de Córdoba. Había sido el cordobazo que condensó las extendidas luchas reivindicativas con una sublevación de carácter político contra la dictadura de Onganía. Y luche, 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 no deje de luchar por un gobierno obrero y popular, fue su consigna. No era moderada. En todo esto que acabamos de decir, política, en ello reside su singularidad. No fue una huelga económica que proyectó por toda la década siguiente. El cordobazo fue la primera huelga general por fuera de los marcos del peronismo desde enero de 1936. Política y con estos condimentos mayores, no menores. Y la primera vez en la historia argentina que las dos clases mayoritarias, la obrera y la pequeña burguesía o clases medias, actuaron unidas y como clases al margen de cualquier dirección burguesa. La acción política de masas se combinó con la disputa del control de la calle y el monopolio de la fuerza, lo que le dio características insurreccionales. No fue una insurrección, como uno sale a decir la insurrección, no. Tuvo características como por ejemplo esta. Claro. Ocupó parte de la ciudad, sí. Corrió
Y me parece esto interesante lo que vos decís, porque por ejemplo, comparándola con el 17 de octubre, que es otro tipo de movilización, en el 17 de octubre se logra la excarcelación de Perón, pero se logra que Perón vuelva al poder y las masas se retraen y en febrero se dan las elecciones de 1946. Acá no está pasando eso. Acá hay una intervención directa de la clase trabajadora con consignas muy claras, ¿no? Contra la dictadura. Y por un gobierno obrero popular. Y hechos muy claros de violencia que ponen en cuestión el monopolio de violencia del Estado. Bueno, nos vamos 6 años después. El Rodrigazo. Bien. O también, más adecuado llamarla, las jornadas de junio y julio de 1975. Pero para abreviar, aunque se le dijo Rodrigazo por otra cosa, porque Rodrigo era el ministro de Economía. Celestino Rodríguez. Fue el primer shock de devaluación y de aumento de precios masivo que yo. Eso fue el Rodrigazo, pero la respuesta de las jornadas de junio y julio fueron el Rodrigazo desde abajo, la respuesta al Rodrigazo. Fueron la culminación del proceso iniciado 6 años antes. En ellas se movilizaron combativamente y con independencia de la burguesía amplios sectores de la clase obrera, principalmente de las grandes fábricas. Esta masividad dificultó ver en su profundidad que la clase obrera se había quedado sola por la acción de la política del engaño, o sea, el Perón y el peronismo burgués y burocrático, la política del engaño que había jugado su carta principal, la del peronismo burgués y burocrático, el cual, si bien fue derrotado por la movilización, había neutralizado y desmovilizado a los sectores intermedios. Combinada con una durísima represión, porque no es que la represión empezó con la dictadura, combinada con una durísima represión que se cobró la vida de 1.500 militantes a manos de la AAA y del Comando Libertadores de América. La clase obrera llegó al Rodrigazo sola y sin lograr la unidad de las principales orgánicas políticas. El 20 de junio del 73 comienza ese proceso, porque muchas veces Ezeiza fue, digamos, analizado como un tiroteo, un enfrentamiento. No lo es, sabemos muy claramente que no lo es. Estuvo premeditada, digamos, la represión de los sectores de derecha del peronismo. Fue el inicio de la contrarrevolución. Exactamente. La fecha precisa es el 20 de junio de 1973. Dirigida por el peronismo burgués y burocrático. El golpe va a venir porque el peronismo burgués y burocrático va a ser derrotado, o fue derrotado, creo que ya lo dije, fue derrotado por la movilización, por el Rodrigazo. Entonces, como fue derrotado esa táctica de la burguesía, combinar engaño con represión, viene el golpe, que era represión pura. La rebelión, o sea que saltamos al 2001. Los 10 años de neoliberalismo de Menem representaron la refundación de la Argentina oligárquica. La extranjerización de la economía multiplicó la desocupación y generalizó el hambre, dando nuevo rostro al capitalismo. Esta situación, el agotamiento de la convertibilidad y las contradicciones en la clase dominante empujaron la rebelión, que adquirió gran combatividad y una masividad nunca antes vista. Ella fue protagonizada por la clase obrera y amplios sectores populares. Su consigna fue: piquete y cacerola, la lucha es una sola. Enseñanzas, porque es importante extraer las enseñanzas. Del Rodrigazo aprendimos que las huelgas generales se pueden convocar desde las bases. No fue convocada desde arriba. Después, la burocracia sindical, para disputar el control del movimiento obrero a nosotros, a las coordinadoras de Gremio en Lucha, llama a la huelga del 7 y 8. Y además para enfrentarse con el sector de López Rega del gobierno. Y también aprendimos que si la clase obrera no logra unir a las fuerzas revolucionarias y movilizar junto a ella
a las clases intermedias como en el Cordobazo no le alcanza para derrotar a las fuerzas del capitalismo. Atenti los izquierdistas, atenti, hay que ver, inspirarse en las grandes movilizaciones del pueblo argentino. Mientras que la rebelión mostró que las luchas del pueblo habían adquirido gran combatividad y una masividad nunca antes vista, pero en ella las masas no actuaron como alianza de clases, sino como multitud, siendo una de sus limitaciones. Otra fue que las luchas de los años anteriores no habían alumbrado, al menos, pequeñas organizaciones revolucionarias, lo que facilitó la maniobra burguesa y la recuperación de la gobernabilidad capitalista. Por su parte, el Cordobazo dio inicio a una situación revolucionaria, técnicamente prerevolucionaria, pero bueno, porque la clase obrera actuó como clase, acaudillando a los sectores intermedios y en su seno bullían nacientes organizaciones revolucionarias. Estas lecciones debieron ponerse en juego luego de las enérgicas movilizaciones de diciembre de 2017, cuando se produjo el derrumbe del capitalismo argentino por la masiva fuga de capitales golondrinas a partir del 25 de abril de 2018. La no comprensión de las lecciones anteriores permitió maniobrar a gusto a la burguesía, desde ambos lados de la grieta que elaboró la desmovilización del pueblo y nos condujo a la pasividad en las elecciones de 2019. Lo puse así porque no necesariamente las elecciones son de pasividad. Esas elecciones consolidaron o mejor dicho, se trabajó para llegar a las elecciones con total pasividad y Fernández contribuyó ampliamente a ello. Una demostración es que en las PASO ganó por el 20% y en la general solo por el 9%. ¿Por qué? Porque se desmovilizó. Cuyos resultados hoy sufre el pueblo pobre. La acción política de la clase obrera y el pueblo necesita recoger las enseñanzas de las tres últimas y mayores acciones políticas de las masas para aprovechar las coyunturas favorables para emprender un camino de ascenso revolucionario, sin confiar en ninguna fracción burguesa, pero asumiendo que es necesaria la más amplia unidad popular y una dirección revolucionaria. Nuestro homenaje al Cordobazo y a las otras dos grandes movilizaciones también. Cielito, cielo que sí, cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Que vengan o que no vengan, al pueblo nadie lo aficia, que acabe la caridad y que empiece la justicia. Que la luna llena brille, Que la luna llena brille, que acabe la cuenta llena, que acabe la cuenta llena, que empiece el cuarto menguante, que empiece el cuarto menguante, que mengue por las y que mengue por las buenas o por las malas, si no, o por las malas, si no, o por las peores también, o por las peores también. el mango vayan soltando, El mango vayan soltando, ya no existe la sartén, ya no existe la sartén. Cielito, cielo que sí,